concluir el tema que estamos viendo, que hemos llamado Él es omnipresente, dentro de la serie Conociendo a Dios. Este tema, que es el número 16 de esta serie, hoy veremos la tercera parte y última, y pasaremos, si Dios lo permite, el próximo domingo a otro tema más dentro de esta serie Conociendo a Dios. Y quiero que abra su Biblia en el versículo que hemos utilizado estos domingos como base de este atributo, perfección de Dios, que es el Salmo 139. Amado hermano, amada hermana, espero que a través de esta enseñanza tú y yo sigamos perfeccionando nuestro conocimiento en la experiencia con Dios. No solamente que sea una mera teoría, sino que sea una experiencia de vida, el conocimiento que adquirimos de su persona, y podamos de esta forma tener una mejor y más profunda relación con nuestro Dios. Ese es el propósito por el cual estamos llevando esta serie de Conocer a Dios, para que al conocerle más nos relacionemos mejor y más profundamente con Él. Salmo 139, versículos 7 al 10, dice la palabra del Señor: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué hermoso pasaje en la palabra del Señor, que nos ilustra que Dios está en todo lugar, en lo más alto, en lo más profundo, en lo más lejano, físicamente hablando. No hay lugar en el cual la presencia de Dios no esté, puesto que Él es omnipresente, ocupa todo espacio disponible y todo espacio está contenido en Dios. Hemos visto a través de esta enseñanza que el Señor está en todo lugar, mas no necesariamente Dios se manifiesta de la misma forma en todo lugar. Esto significa que la manifestación de Dios aquí, en este momento, lo que tú y yo estamos haciendo, es diferente a la manifestación de Dios aquí mismo en otro día, cuando tú y yo no estamos congregados. Tú sabes que este es un salón que rentamos y entre semana hay diferentes actividades y no le están rindiendo culto al Señor en esas actividades que se realizan en este lugar. Por lo tanto, aunque Dios está aquí, porque Él está en todo lugar, como está afuera en este extremo, enfrente, en el parque que está aquí, en tu casa, en todo lugar Dios está. La manifestación de Dios, precisamente cuando tú y yo nos congregamos, es muy diferente a la manifestación de Dios cuando tú y yo no estamos congregados en este lugar. Dios aquí está de forma diferente en manifestación, pero es el mismo Dios. El mismo Dios que estamos ahora delante de su presencia todos los domingos, mañana y tarde, es el mismo Dios que está aquí de lunes a sábado, las 24 horas, pero se manifiesta, como ya lo dije, en forma diferente. Así es que quiero en este domingo, para concluir este tema, ver 3 puntos principales. El primero de ellos es cómo nos percibimos o cómo nos damos cuenta de la presencia de Dios. Segundo, ¿dónde habita Dios? Porque la palabra del Señor dice que Dios habita en lugares especiales. Y tercero, ¿cómo podemos hacer para buscar la presencia de Dios? He dividido nuevamente este sermón en 3 partes. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios? ¿Dónde habita Dios? ¿Cuál es su morada permanente, por llamarlo de alguna forma? Y tercero, ¿cómo podemos hacer para buscar la presencia de Dios? Primer parte, entonces, ¿cómo se manifiesta su presencia? Ya lo dije, lo que está manifestando Dios en este lugar es muy diferente a lo que Dios manifiesta en este mismo lugar cualquier otro día cuando tú y yo no estamos aquí. No sé cuántos perciben una paz, un descanso, un regocijo, un contentamiento, un amor, tal vez hasta un quebrantamiento. Tienes, como se dice, los sentimientos a flor de piel, te sientes sensible en este momento, después de haber alabado y adorado al Señor. Tu experiencia en tu alma
es diferente a como tal vez venías caminando o como estabas en tu casa esta mañana. Es diferente porque estamos congregados en un mismo sentir, que debería ser de forma personal la misma, pero ciertamente hay algo especial cuando tú y yo nos congregamos en la cual el Señor manifiesta su presencia de una manera muy particular cuando su pueblo se reúne. Así es que algunas de las formas como tú y yo nos podemos dar cuenta que estamos ante la presencia del Señor son las siguientes. Y vamos a estar viendo muchos pasajes en la Biblia, así es que te invito a que estés ahí bien listo para buscar los pasajes. Primero de ellos, Isaías 6, versículo 5. Una de las formas como tú y yo nos damos cuenta que estamos en la presencia del Señor, la presencia manifiesta del Señor, porque repito, Dios está presente en todo lugar, pero fíjate lo que dice particularmente el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 5, cómo él experimentó esa presencia de Dios. Dice Isaías cuando estaba delante del Señor: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces, una manera como tú y yo podemos experimentar que estamos ante la presencia manifiesta de Dios es con el temor, con el miedo, el temblor de saber que somos pecadores, de saber que nosotros hay pecado y presentarnos ante la santidad, la majestad y el poderío de Dios nos debe infundir temor, de saber que, como dice Isaías, soy de labios inmundos y estoy delante del Señor. Es un temor reverente, no un temor que a lo mejor nos haga correr, sino un temor de decir: Dios mío, ¿cómo yo me voy a presentar delante de ti siendo lo que soy? No sé si te ha pasado en alguna ocasión que has encontrado tal vez a una persona que consideras importante, tal vez una persona famosa o una persona que está tal vez en un puesto encumbrado en el gobierno, y a lo mejor te sientes un poco pequeñito al ver lo que esa persona representa, tal vez alguien a quien tú respetas mucho, y enfrentarte cara a cara con esa persona te da ese temor. Bueno, imagínate lo que significa presentarte ante el Dios Todopoderoso, el Creador del universo y de todas las cosas, el que sostiene tu vida, el que tiene tu vida en sus manos y que puede hacer de ti lo que Él quiera. Y más cuando Él es santo y tú y yo somos pecadores. Presentarnos delante de Él con todos nuestros defectos, nuestras deficiencias, nuestras fallas, tal vez hasta nuestros problemas, y venir ante la presencia del que es santo y perfecto y puro, nos debe de llenar de temor reverente, de estar ante aquel que puede disponer de tu vida, hacer lo que Él quiera. Eso en cuanto al creyente. El pecador, por otro lado, no solamente siente temor, el pecador siente terror, pavor. Por eso la gente no quiere muchas veces asistir a una iglesia cristiana, no quiere que tú le hables de Cristo, porque tiene terror, tiene temor, pavor de escuchar acerca de lo que Dios demanda de su vida. Sucedió en el mismo jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron en Génesis 3:8. ¿Qué dice Adán? Tuve temor, tuve miedo, dice, y por eso me escondí de ti, porque sabía que estaba en pecado. El pecador, repito, va a sentir un terror muy profundo cuando se enfrente a Dios, y por eso tratan de evitarlo, porque no es una sensación agradable. Nadie quiere sentir ese miedo. Es como tal vez, no sé si te pasaba cuando niño, ¿verdad? Que estabas en tu cuarto oscuro ya en la noche y escuchabas un ruido. ¿Qué es lo que normalmente hace un niño cuando tiene miedo? ¿Con qué se esconde?
Se tapa con la cobija, ¿no? Como si la cobija lo fuera a librar de lo que sea. No hay forma delante del Señor de escondernos, pero es una reacción natural cuando tenemos miedo, taparnos o tratar de ocultarnos. Tú y yo, cuando sentimos la presencia de Dios, sentimos ese temor reverente hacia Él, pero el pecador siente pavor, siente pánico, porque sabe que está mal y sabe que Dios en su santidad puede hacer con él un juicio muy fuerte. Pero debemos de tener en nosotros la percepción ante la presencia de Dios con temor y reverencia. Otra forma de manifestar en nuestras vidas la presencia de Dios la encontramos en el Salmo 88. Vamos ahí, por favor. Salmo 88, versículo 2. Y dice la palabra del Señor: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Y si leemos un poquito antes, dice: oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Inclina tu oído. Entonces, el saber que estamos en la presencia del Señor nos debe infundir confianza. Si tú y yo estamos en Cristo, dice la palabra del Señor, que podamos acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia para hallar misericordia en el oportuno socorro. Entonces, debe haber confianza cuando tú y yo estamos bien delante del Señor, cuando ya no hay enemistad entre nosotros, cuando ya no somos enemigos. Dice la palabra del Señor en Romanos: reconciliados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo estamos en paz con Dios y nos presentamos ante Él, hay confianza de saber, como aquí el salmista expresaba: llegue a ti mi clamor, a tu presencia. Confianza. Otra forma en que tú y yo experimentamos la presencia del Señor, vamos a primera carta a los Tesalonicenses. Segunda, gracias Luis. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Dice la palabra del Señor: y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. Otra forma de experimentar la presencia del Señor manifestada en nuestras vidas es con paz. Y por eso preguntaba hace unos minutos: ¿quiénes en este lugar están apacibles, tienen paz, tienen descanso, confianza? Sí, un temor reverente, como decía, un respeto de saber ante quién estamos, pero hay paz. Mi paz les dejo, dice Jesucristo. La paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, toda razón, toda lógica humana, todo problema y circunstancia, es la paz que Dios nos da. El saber que estamos en paz con Él produce paz en nosotros. Si estamos en paz con Dios, mira, podrás tener problemas con quien tú quieras. Habrá rumores de guerra, dice el Salmo, y se levantarán ejércitos, naciones contra mí, mas yo no temeré mal alguno. Cuando estamos en paz con Dios, todos los demás conflictos son nada con la paz que el Señor nos da. Cuarto, Hechos 3:19. Otra forma en como tú y yo experimentamos la presencia de Dios manifestada en nuestras vidas. Hechos 3:19, dice la palabra del Señor así: por tanto, arrepiéntanse
y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Esto significa que en la presencia del Señor tú y yo podemos tener descanso. Descansa nuestra alma, nos quita las aflicciones, las preocupaciones, los afanes. Estamos en la casa del Señor, estamos en la presencia de Dios y Dios trae descanso. Podemos reposar en Él confiadamente porque Él está al cuidado de nosotros. Siguiente, Salmos 16:11. Ahorita los vuelvo a mencionar por si acaso se te pasó uno. Salmos 16:11. Dice el salmista: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Entonces, en la presencia del Señor hay gozo. Podemos estar llenos de problemas, de circunstancias, de aflicciones, pero cuando estamos en la presencia del Señor, eso pasa a último término y estar delante de Él nos trae alegría, nos trae contentamiento, nos trae gozo. Por eso es inconcebible, mi amado hermano, un cristiano con cara de limón, un cristiano amargado o gestudo, es inconcebible. Puede ser que las facciones se hayan endurecido por diversas circunstancias, pero siempre debe haber una sonrisa en nuestros labios por el gozo que el Señor pone en nosotros. Decía Nehemías cuando estaba reconstruyendo los muros de la ciudad, dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Proverbios también dice que un corazón alegre es una buena medicina, es un buen remedio, un corazón alegre. Por eso los cristianos tenemos que ser alegres. No hay espacio para la amargura, la cara desencajada. No ante el Señor. Sí, tendremos nuestros malos momentos, una mala situación, pero siempre debe prevalecer el gozo, como lo dice aquí el Salmo que acabamos de leer. Y por último, otra forma en que se manifiesta la presencia de Dios en nuestras vidas, Romanos 8:31. Bueno, antes de ir, mejor aquí mismo, Salmo 91, nos queda más cerquita. Salmo 91. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 del Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente o Todopoderoso, como dice esta versión. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién habita al abrigo del Altísimo? Los hijos de Dios. De ahí no nos podemos salir, hermano. Estamos bajo su abrigo. Dice: morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Imagínate estar a la sombra del Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo hace posible de acuerdo a su perfecta voluntad. Eso nos debe dar seguridad. Seguridad. Él está a cargo. Él no pasa por alto ninguna situación. Él no nos desatiende. Él no se distrae. Ni siquiera duerme, dice la palabra del Señor, que no se duerme ni descansa el que nos guarda, dicen los salmos. Así es que el saber que estamos bajo su sombra, bajo su abrigo, bajo su cobijo, nos debe producir a nosotros seguridad. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice la palabra del Señor, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Qué hermoso. Mire, lo voy a volver a mencionar. Delante de la presencia del Señor se manifiesta en nosotros un temor reverente, confianza,
paz, descanso, gozo y seguridad. Cuando tú y yo no estamos abundando en esto, si a lo mejor tenemos miedo, si a lo mejor perdemos la paz, estamos desconfiados, con falta de fe, estamos afanados y no tenemos descanso, estamos tristes o estamos amargados o tenemos inseguridades, es porque hemos quitado los ojos del Señor. Y hemos visto más el problema y las circunstancias que ver al Señor que nos provee todo esto que acabo de citar. Por eso dice Colosenses, dice, si tú has resucitado en Cristo, pon tus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos son y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Así es que, amado hermano, no nos desapercibamos de la presencia del Señor, porque tú y yo nos enfocamos en las circunstancias, las relaciones, los problemas, la política, la economía, el clima, lo que sea, y quitamos los ojos del Señor, esto que Dios nos provee se puede perder y estamos ahí preocupados, desconfiados, sin paz, sin alegría, inseguros, con miedo, porque nos desapercibimos de su presencia. Él no se ha ido, solo que tú y yo hemos volteado los ojos hacia otro lado y hemos dejado ver la presencia del Señor manifestada en nosotros. Paso ahora a la segunda parte. Dios habita en lugares especiales que Él ha determinado de acuerdo a su voluntad y conforme a su fidelidad. Es decir, que Dios prometió que Él iba a habitar en ciertos lugares y por supuesto que Dios no es como el hombre que miente, ni como el hijo del hombre que se arrepiente, sino que Dios es fiel para cumplir aquello en lo cual Él ha jurado por sí mismo, no habiendo alguien más grande por quien jurar, que lo haría. Así es que la Biblia nos da evidencias donde habita Dios. Antes de esto, debo advertir que, aunque es una promesa de Dios, puede haber ocasiones en las cuales no lo percibamos así, y justamente es por lo que ya mencioné, porque tú y yo nos distraemos o llenamos nuestra mente y corazón con otras cosas y no somos sensibles a la presencia del Señor. Pero Dios dice que Él habita en el cielo. Salmos 115:3, lo voy a leer rápido, si tú gustas encontrarlo o escucha nada más lo que vamos a citar, aquí lo van a estar proyectando. Salmos 115, versículo 3, dice, nuestro Dios está en los cielos. ¿Nuestro Dios está dónde? En los cielos. En el cielo, donde sea que esté, ahí está Dios. Y digo donde sea que esté, porque no se refiere propiamente a un espacio físico, sino a un espacio espiritual, al cual podemos ver nosotros que Pablo fue trasladado. Recordará ese pasaje cuando él dice que llegó hasta el tercer cielo. Hay un primer cielo, que es el cielo visible, lo que usted y yo percibimos, digamos la atmósfera terrestre. Hay un segundo cielo, que es, digamos, todo el espacio exterior. Y hay un tercer cielo, que es donde habita Dios, y ahí está Dios. Nuevamente, Dios está en todo lugar, está aquí, está en el tercer cielo también, pero su manifestación en el cielo es diferente a como su manifestación hace en la tierra o en el universo. Es una manifestación para mostrar su gloria, su bendición a todo el que se encuentre en ese lugar. ¿Sí me di a entender? Dios está aquí y está aquí en la Alameda, pero Dios aquí se está manifestando de una diferente como se está manifestando allá en la Alameda. Entonces, Dios dijo que está en el cielo y su manifestación en el cielo aún así es diferente a como se manifiesta aquí, porque ahí no hay pecado. Aquí hay pecado y pecadores. Habemos, dijo el otro. Allí no hay. Entonces, allí su manifestación es diferente delante de los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. Su manifestación es
mucho más gloriosa de lo que puede ser aquí, por su voluntad. Segundo lugar donde Dios habita, o en este caso donde Dios habitó tiempo pasado, en el tabernáculo de Moisés. Ahí sí acompáñeme porque es muy significativo este pasaje en Éxodo, capítulo 40. Dios prometió que iba a habitar en el tabernáculo. Esto es una especie de tienda que le ordenó a Moisés construir, donde Dios se encontraba con Moisés y le dictaba su voluntad, las cosas que deseaba para el pueblo. Y en Éxodo 40, versículo 35, mire lo que dice acerca del tabernáculo, esta tienda hecha con pieles que Moisés hizo por instrucción de Dios. Dice: Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor había llenado la morada. Dios dijo: yo voy a habitar en ese tabernáculo, tú te vas a presentar a mí cuando yo te convoque y ahí hablaré contigo, le dijo Dios a Moisés. Y dice que en esta ocasión en particular, Moisés dice que no pudo ni siquiera entrar, porque la gloria del Señor en forma de una nube estaba sobre él y llenando todo el espacio. ¿Se imagina qué glorioso fue eso? ¿No le ha pasado a usted a veces que sabe que está delante de la presencia del Señor y cae de rodillas o empiezan las lágrimas a fluir y se siente quebrantado, se siente conmovido hasta lo más íntimo porque está delante de la presencia del Señor y nuestro cuerpo no puede resistir la presencia de Dios hasta donde Dios lo permite? Por eso cuando Moisés le dijo al Señor: muéstrame tu gloria, dijo: yo te voy a meter en esa peña y haré pasar todo mi bien y solo me verás mis espaldas, porque no hay hombre que me vea y sobreviva. Pero cuando tú y yo tenemos una, digamos, probada, una experiencia en la gloria de Dios que Él nos permite para no fulminarnos por nuestro pecado, experimentar, caemos de rodillas, quebrantados, no nos podemos contener. ¿Le ha pasado? A veces, no sé si te ha pasado, pero hay veces que te sucede en el camión, ¿no? Vas en el camión, tal vez escuchando una adoración, te quebranta el Espíritu Santo y vas ahí llorando, ¿no? Y todo el mundo: ¿qué te pasa, no? O hasta en el auto tal vez te tienes que orillar porque no aguantas la presencia del Señor que te quebranta. En tu trabajo tal vez, en tu recámara o en la cocina, tal vez estás cocinando algo y ahí llega la presencia del Señor manifiesta en tu vida y tienes que pagar a la estufa porque el Señor te está quebrantando de una forma que no puedes ni siquiera sostenerte en pie. Bueno, eso sucedía en el tabernáculo de Moisés cuando Dios ahí se presentaba. Igualmente, algo muy similar también fue en el templo de Salomón. Dios prometió que Él habitaría en ese templo y se presentaría y se manifestaría en el templo. Y quiero que vayamos juntos a ver un pasaje que habla de ello, el primer libro de Reyes, capítulo 8. Mira esta experiencia que también sucedió en el templo de Salomón. Este ya era un templo de, digamos, de material, no eran de pieles, ya era una construcción. No puedo decir de ladrillo, tabique, adobe, lo que se usaba en esa época, ¿sí? Con paredes revestidas, con muebles muy finos. Y aquí en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 11, mira lo que sucedió. Y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Algo muy similar a lo que sucedió en el tabernáculo de Moisés ocurrió aquí también en el templo de Salomón, que los sacerdotes dice que ya no pudieron continuar en su servicio porque la gloria del Señor en forma de nube llenó toda la casa. Así, aquí en este lugar,
el Señor ha manifestado su gloria, está manifestando su presencia a aquel que es sensible a ello. Pero aquí podemos entender que todo mundo se dio cuenta que ahí estaba la presencia del Señor, porque Él así lo prometió y lo cumplió. Otro pasaje que nos habla de donde habita Dios, Salmos 22, vamos allá, por favor. Salmos 22, en el versículo 3 del Salmo 22, dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios aquí en el Salmo dice que Él habita entre las alabanzas de Israel. En este tiempo aún no existía la iglesia de Cristo, pero podemos trasladar esto, que Dios habita en la alabanza, no solamente de Israel, sino también en la alabanza de la iglesia de Cristo. Así es que cuando tú y yo nos reunimos para alabar, para adorar, ahí Dios manifiesta su presencia. Y por supuesto la manifiesta aquel que es sensible a Él, aquel que está en paz con Él, aquel que no hay pecado que lo separe de Él, a Él le va a manifestar su presencia en la alabanza y en la adoración. Pero puede ser que aquí entre nosotros haya personas que no están bien con el Señor, y aunque haya muchos quebrantados, levantando las manos, aplaudiendo, gozándose en la presencia del Señor, pero hay uno que sea totalmente indiferente. ¿Por qué? Porque no está su corazón en el Señor. Y ya lo hemos dicho, cuando estamos separados de Dios, no es un tema de espacio, porque Dios está aquí, es un tema de relación. Y lo que daña nuestra relación con Dios es el pecado. Por eso hay unos que se gozan, hay unos que se doblan rodillas, se postran, cierran sus ojos, sienten un quebrantamiento interior, y hay otros que están totalmente fríos, indiferentes, pensando en otra cosa, porque no tienen una relación con Dios. Y eso no es algo que el hombre pueda producir, sino es algo que Dios propicia por medio de su Espíritu Santo. Cuando reside en el creyente, nos impulsa a alabar y adorar a nuestro Señor. Siguiente, Isaías 57. Les dije que los iba a traer moviditos en este día. Isaías 57, versículo 15. Porque así he dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Es decir, que Dios habita, como dicen en la Reina Valera del 60, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacerlos vivir y también para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, Dios habita con el humilde de espíritu, no el humilde económicamente hablando, sino de espíritu, con el quebrantado, con el humillado delante de Él. Esto significa que aquel que se rinde a Dios, aquel que se somete a Dios, aquel que se sujeta a Dios y que es obediente a Dios, Dios promete estar con esa persona. Si el Señor resiste algo, dices, al altivo de corazón. Yo resisto a los altivos, a los que son orgullosos, altaneros, jactanciosos, vanagloriosos. Dice el Señor, los resiste, los rechaza, los repele. Pero con el quebrantado, el humilde, el sencillo, el que se somete a su voluntad, a su señorío, dice, yo estoy con él, yo estoy con ella, dice el Señor. Ahí yo habito. Siguiente, vamos al Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios, capítulo 3.
Estamos viendo dónde habita Dios. Él prometió que lo haría y Él lo hace, porque Él cumple lo que promete. Y aquí en 1 Corintios 3, versículo 16, mire qué hermoso lo que dice el Señor acerca de su habitación. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, habita, reside en ustedes? Es decir, el Espíritu de Dios tiene su habitación ¿en quién? En nosotros, los hijos de Dios. Él dijo y Él lo hace. No es que decir, ya me caíste mal, ya me voy. No, no es así Dios. Sino que Él dijo, yo estaré en ustedes. No solamente con ustedes, no solamente por ustedes, sino en ustedes. Imagínate, qué enorme diferencia entonces entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Podemos tener muchas diferencias sociales, económicas, culturales, fisionómicas, biológicas, las que sean. Pero la más importante diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios es el Espíritu Santo que reside solamente en los que son hijos de Dios. Eso marca la diferencia y todas las demás no importan en realidad. Así es que, mi amado hermano, si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, no te preocupes por lo que he mencionado, tu condición, tu situación, tu relación. Lo que importa es que el Espíritu Santo está en ti y eso te hace hijo de Dios. Y si hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero en Cristo. Podemos tal vez no alcanzar las cumbres de este mundo, las cúspides de la humanidad, económicas, sociales, políticas, culturales. Tal vez vamos a estar hasta lo más profundo de esa cúspide, pero con el Espíritu Santo de Dios somos herederos del Señor y poseedores de su presencia en nosotros. Qué hermoso. Siguiente. Primera de Timoteo 3:15. Ahí donde estamos, quedamos en Corintios, vamos un poquito más adelante. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Mire dónde más habita Dios. Dice aquí la palabra del Señor, para que si me tardo sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento, o baluarte, dicen otras versiones, de la verdad. Y esta casa de Dios no es una casa física, como en el pasado le dije, Dios habitó en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, ya no existen, pero Dios no habita en templos ni en construcciones, sino que habita en una casa. De hecho, tiene una nota aquí, la palabra que es la familia de Dios. Es decir, donde tú y yo nos reunimos, ahí Dios manifiesta su presencia y no se requiere una multitud. Dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Así lo dice Mateo 18:20. Así es que cuando tú y yo, como iglesia viva, como el cuerpo espiritual de Cristo, nos reunimos, nos congregamos, no importa el lugar, allí está Dios. Por eso te digo que cuando tú y yo nos vamos de este lugar, en unos minutos más nos vamos de aquí, la manifestación que Dios está haciendo en este momento en nuestras vidas no va a ser la misma cuando tú y yo nos vayamos de aquí, cada quien a su casa, ¿no? Como dicen, aquí se rompió una taza y ya tengo hambre. Digo, cada quien para su casa. Me traicionó mi subconsciente.
Perdón. Entonces, cuando tú y yo nos vamos de aquí, la presencia de Dios manifiesta que en este momento estamos experimentando ya no va a ser aquí. Y si todos nos vamos, a ver, ¿quién nos invita este domingo a comer? A ver, levante su mano. ¿Por allá? Ah, sí, gracias. Aquí lo nombraron, hermano. No estoy bromeando. Si nos vamos todos a una casa, o no todos, cuando menos 2 o 3, ahí la presencia del Señor se va a manifestar, ya no aquí. Por eso cuando tú y yo venimos, no es que Dios está aquí esperándonos. Ah, ya llegaron mis hijos, unos más tarde, otros más temprano. No, no, no. Cuando tú y yo nos congregamos donde sea, allí se manifiesta la presencia de Dios. Puede ser en tu casa, puede ser en tu habitación, puede ser en un parque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Mateo 18:20 lo dice. Y por último, ¿dónde más habita Dios? En el cielo y la tierra nueva. Apocalipsis 21:3, vayamos allá. Apocalipsis, en el penúltimo capítulo de la Biblia, 21:3. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, en el cielo y la tierra nueva, en la eternidad futura, allí Dios estará con nosotros. Entonces ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ni tristeza, ni dolor, y ahí Dios manifestará su gloria por la eternidad para todos aquellos que reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Y mira el producto de esta presencia de Dios en el versículo 4 de Apocalipsis 21. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Aquí tú y yo lloramos, aquí tú y yo sufrimos, padecemos. Hay gente enferma como hoy llorábamos, ¿verdad? Hay personas que están padeciendo en su cuerpo alguna enfermedad. Hay personas que tienen tristeza, aflicción, preocupación. En ese día y en ese lugar y por la eternidad, dice, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, ni muerte, ni enfermedad, porque Dios estará con ellos para siempre. Así es que Dios habita en el cielo, habitó en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, habita entre las alabanzas, con los quebrantados, en el creyente, en la iglesia no física, sino la iglesia espiritual, y en el cielo y la tierra nuevos. Paso ahora a la parte final. ¿Cómo podemos hacer nosotros para buscar la presencia de Dios? Ya sabemos que Él está aquí, pero ¿cómo puedo ser yo sensible, percibir la presencia de Dios, tener esa sensación de que Dios está manifestando su gloria de manera particular para mi vida? ¿Qué puedo hacer? Bueno, por principio debo advertir que nosotros no podemos obligar a Dios que se manifieste. No podemos decir, manifiéstate, Señor. Sí le pedimos, pero no le ordenamos. Señor, manifiéstate. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu contentamiento. Manifiesta, Señor, un milagro cuando estamos pasando por una situación difícil. Pero no podemos obligarlo a Él. Él prometió, Él cumplirá, Él es fiel para hacerlo, pero tú y yo no podemos obligar o forzar que Dios manifieste su presencia, porque Él es soberano de hacerlo si a Él le place hacerlo. Sin embargo, sí podemos tomar ciertas acciones para propiciar que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Primera de ellas, Isaías 1:18. ¿Qué puedo hacer yo entonces
para que Dios manifieste su presencia? ¿Habrá algo que yo pueda hacer para que Dios tenga a bien considerar manifestarse en mi vida? La respuesta es sí. Isaías 1:18. Vengan pues, dice el Señor. Fíjate, no te dice vayan, sino dice vengan. Vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos, dice en esta versión. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estemos a cuentas, dice otra versión. Es decir, tú y yo podemos propiciar que Dios se manifieste a nuestras vidas cuando tú y yo nos arrepentimos. Si tú y yo mostramos arrepentimiento por nuestro pecado, Dios manifiesta su presencia. Él no desprecia, como veremos en otro pasaje, un corazón que se humilla ante Él. Él no es indiferente ante el arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento, sino alguien que dice: Señor, reconozco que me equivoqué, reconozco que hice mal, perdóname, ya no lo quiero volver a hacer. Esa es la forma como el arrepentimiento se demuestra, con una conversión, con un cambio de actitud, un cambio de dirección. Ya no quiero hacer lo mismo, Señor, quiero ser diferente. Eso es un corazón verdaderamente arrepentido, y Dios se manifestará a esa persona cuando ve que eso es genuino. Si no es sincero ese arrepentimiento, como le digo, tal vez sea solo un remordimiento, Dios no se manifestará. Segundo, tener fe. Lo voy a leer por usted, está en Hebreos 11:6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Entonces, para que Dios manifieste su presencia, debemos tener fe. Sin fe, nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios, perdón. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no cree en Dios, claro que Dios se le puede manifestar como lo hizo con Pablo. Pablo creía en Dios de una manera equivocada y Dios se le manifestó. Jesucristo le dijo: ¿por qué me persigues? Claro que Dios lo puede hacer, pero es necesario tener fe para creer en Él y que Él se manifieste. Tercero, vayamos a Jeremías capítulo 29. Jeremías 29. Otra forma en que podemos propiciar que Dios manifieste su presencia, Jeremías 29, versículos 12 y 13. Entonces, dice el Señor, me invocarán, vendrán y orarán a mí y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Entonces, otra forma de propiciar la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas es buscarlo. Buscarlo. Primero fue el arrepentimiento, tener fe de que Dios es real, que Dios existe, que Dios está dispuesto. Entonces debo de buscarlo. Como aquí dice Jeremías. Buscarle a Él por lo que Él es, no por lo que Él hace. Ni por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, dice otro pasaje. Cuarto, Salmo 51. Cuarta forma de propiciar que Dios se manifieste en nuestras vidas, Salmo 51,
Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado, humilde, rendido a Él, quebrantado ante Él. Un corazón que está dispuesto a obedecer a Dios. Un corazón que está dispuesto a agradar a Dios con su obediencia. Dios no lo desprecia. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué a veces no sentimos a Dios o por qué a veces no percibimos a Dios? Pues a lo mejor porque no estamos cumpliendo con esto. Tal vez no nos hemos arrepentido de un pecado que cometimos y estamos tal vez enojados y no queremos perdonar a una persona que nos hizo daño. Eso es pecado y no hay arrepentimiento. No creas que vas a sentir a Dios así, ni lo vas a percibir, porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Y si tú crees que lo estás percibiendo, son tus emociones carnales, no es el Espíritu Santo. Si no quieres perdonar, Dios te va a resistir. Puede ser que no tengas fe, no vas a percibir a Dios. Puede ser que ni lo estés buscando, no vas a percibir a Dios. Puede ser que, como decía ahorita, haya orgullo, haya amargura, rencor, no te humillas ante Él, no reconoces ante Él que Él es tu Señor. Dios no se va a manifestar a tu vida. Quinto, Juan 4:24, pasaje muy conocido. Cuando está hablando Jesús con la mujer samaritana, Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, otra forma de propiciar la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas es adorarlo, alabarlo y adorarlo. Pero obviamente no solamente basta con alabar y adorar si no cumplimos con todo lo demás que ya he mencionado. Tú puedes venir aquí a la iglesia, aplaudir, cantar, levantar tus manos, gozarte, pero si no te has arrepentido de tu pecado, si no tienes fe suficiente, si no estás buscando a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace, si no te humillas ante Él, podrás cantar, gritar y todo, y Dios no va a recibir tu alabanza. Como dijo a través del profeta, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así es que la alabanza y la adoración con un corazón quebrantado, como hemos visto, humillado, contrito, como leímos hace un momento, entonces no va a pasar desapercibido para Dios. Y esto significa que aquí, aún en medio del pueblo, el Señor puede estar tocando a uno, puede estar tocando a otra, puede estar quebrantando, ministrando, trayendo palabra, trayendo sanidad, confianza, paz, lo que dijimos, cómo se manifiesta su presencia, y otro puede no sentir nada y se va a ir de aquí igual o tal vez peor como vino. ¿Por qué? Porque no propició que Dios se manifestara a su vida. El adorador que lo hace como al Señor le agrada no pasa desapercibido, como aquella mujer pecadora. Recordará ese pasaje cuando Jesús entró a la casa de Simón el fariseo y una mujer pecadora, prostituta, dice que desde que llegó con sus lágrimas enjugó sus pies con un perfume caro, estuvo lavando sus pies con su cabello largo, lo estuvo secando. ¿Y qué dijo Simón el fariseo? Si este supiera, si este fuera profeta, la corría a patadas, porque una mujer pecadora, una mujer prostituta tocando a un hombre era para apedrearla. Fíjese el orgullo de este hombre. Mire, si quiere vamos juntos a leer este pasaje en Lucas 7. Lucas 7. Y la historia la encontramos a partir del versículo 36, pero quiero nada más mencionarle un pasaje en particular. En el versículo 47 de aquí de Lucas 7,
Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados de esta mujer son perdonados, puesto que amó mucho. Y mira esta frase de Jesús, pero al que se le perdona poco, poco ama. Aquí está el problema. Esta mujer, sus muchos pecados le son perdonados porque ama, por eso amó mucho. Pero el que se le perdona poco, ¿qué dice? Ama poco. Y yo quiero hacerte una pregunta, mi amado hermano, amada hermana. ¿Cuántos en este lugar reconocemos que Dios nos ha perdonado mucho? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Mucho? ¿Así mucho, mucho retierto? Mucho. Gracias. Ahora, ¿cuántos en este lugar reconocen, y no levantes tu mano, que Dios te ha perdonado poco? Yo no era tan malo, yo no hacía tantas cosas malas. Esta era una prostituta, yo no era eso. Simón el fariseo no amaba a Jesús porque él no estaba consciente. Es más, yo puedo pensar que ni siquiera había sido perdonado. Esta mujer que estaba consciente de lo que el Señor le había perdonado, amaba mucho a Jesús porque era mucho lo que Dios le perdonó. Y por eso mi pregunta, ¿cuántos aquí reconocen que Dios te ha perdonado mucho? Y aunque tú pienses que no eras tan malo, no eras tan pervertido, no eras tan maligna, no eras tan desastrosa, bastaba una mentira como pecado para que tu vida se pudriera en el infierno. No es que fueras narcotraficante, asesino, prostituta, nada de eso. Con una sola mentira, un solo pecado, un mal pensamiento. Eso basta para que una persona sea condenado por la eternidad en el infierno. Así es que tal vez no fueron escandalosos tus pecados, no lo sé. No fueron vistosos, no hicieron tanto daño, pero merecías la muerte tanto como yo por nuestros pecados, porque seguramente no fue uno. Y no estamos hablando de cantidad ni de calidad. Estamos hablando de que es, ¿pecaste o no pecaste? Si reconoces que has pecado y el Señor te ha perdonado, entonces Dios te ha perdonado mucho. Dios te ha perdonado la vida, aunque no eras un gran pecador o una gran pecadora. Por eso Simón el fariseo no reconocía esto. La mujer sí se dio cuenta, estaba consciente de que Dios le había perdonado la vida y por eso manifestó su adoración al Señor Jesucristo como lo hizo, humillada, postrada. No le importó ser señalada por los que estaban en esa casa, una prostituta tocando los pies de Jesús, porque ella reconocía que no merecía la misericordia de Dios y Dios por su gracia y favor la perdonó. Y tú y yo deberíamos de vivir así, agradecidos, sin considerar, repito, la magnitud, la cantidad o calidad de tus pecados pasados. Simplemente por el hecho de haber pecado y ser perdonado por Dios ya es suficiente para que tú y yo vivamos postrados ante Él, adorándolo, rogándole que tenga bien manifestar su presencia en nuestras vidas, con una vida entregada, rendida, sumisa a Él. Así deberíamos de vivir. Y el que no lo hace, o hay de dos, no como dijo la señora aquella, o hay de dos. O no es cristiano, no le ha venido el entendimiento y no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, o no está consciente de lo que le ha sido perdonado. Si tú y yo fuéramos suficientemente conscientes de lo que Dios nos ha perdonado, viviríamos para la gloria de Dios toda nuestra vida. Pero si alguien no está consciente,
no va a amar. Dice amar a Dios, pero realmente no lo ama, al menos no en esta forma como Dios demanda ser amado. No va a perdonar al que le haga algo, porque no reconoce que le ha sido perdonado mucho, como Simón el fariseo. No va a servir a Dios, porque dice, como si Dios le hubiera hecho un favor, como si, perdón, esta persona le hiciera un favor a Dios al servirlo, y un largo etcétera. Ahí se manifiesta, mis amados hermanos, quién está consciente de lo que Dios le ha perdonado en la forma como viva su vida para la gloria de Dios o no. Por último, ¿cómo buscamos la presencia de Dios? Ya dijimos, con arrepentimiento por nuestro pecado, teniendo fe, buscándolo, humillándonos, adorándolo y alabándolo. Y por último, por medio de Cristo. Vamos a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El propio Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. El único camino para llegar al Padre y para que su presencia se manifieste en nuestras vidas es Cristo. Quien no está en Cristo no percibirá la manifestación de la gloria de Dios en su vida. La verá de lejos, como los testigos, aquellos que estaban viendo lo que sucedía en el templo, pero que no eran partícipes de esa presencia. Así es que Dios es omnipresente. Dios está en este lugar, pero Dios no se manifiesta igualmente en todo lugar. Y más allá, Dios no se manifiesta igualmente a toda persona. Hay gente de aquí, podrá salir gozosa, contenta, en paz, confiada en el Señor, agradecida con el Señor, y hay gente que podrá salir como si fueran 2 horas de su vida perdidas. Mucho depende de nuestra relación con Dios, de nuestra conciencia de lo que Dios es para nosotros, lo que Él ha perdonado, para que podamos vivir una vida en completa comunión con el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Vuélvanse al Señor, quien tendrá misericordia, que Él es amplio para perdonar. Aún palpando, como decía Pablo a los atenienses, si de alguna manera pueden hallarlo tocando, busquen al Dios, busquen al Señor, para que Él les extienda sus brazos de misericordia, puesto que no está lejos de nosotros, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ponte de pie y vamos a orar. Y pido al grupo de alabanza que pase. Dios está en este lugar. Dios está contigo. Y Dios está en ti si tienes a Cristo en tu corazón. Pero Él no quiere pasar desapercibido en tu vida. Él quiere manifestarte su presencia, su contentamiento, su agrado de ti, si vives la vida que a Él le agrada. Así es que yo te invito en esta tarde, si hay algo que te ha separado de la presencia de Dios hasta ahora, de las cosas que hemos mencionado, arrepiéntete de ello. Dile, Señor, vengo a tu presencia. Arrepentido
Ya no quiero vivir más en la indiferencia, alejado de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a percibirte, Padre. Donde sea que yo vaya, Señor, tu paz me llene. La confianza que tú provees, Señor, inunde mi corazón. Que no tenga, Señor, dudas, inseguridades, de saber que todo en ti, Señor, tiene propósito y que todo lo permite, Señor, para tu gloria y para mi bien. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar, No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Dile, y aquí permaneceré, postrado, Postrado a tus pies. y aquí permaneceré, A los pies de Cristo. no hay lugar más Alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus
tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Ahí queremos permanecer, Señor, en tus pies, Señor, alabándote y adorándote por los siglos de los siglos.